La situación problema el cual vamos a desarrollar es de un derrame de hidrocarburos que un ducto administrado por Pemex, ubicada en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, en el año 2014 provocó la contaminación del río San Juan, ocasionando daños en los ecosistemas del río, en los cultivos, en la calidad del agua para consumo humano, fauna silvestre y ganado. Las consecuencias del derrame ya no son físicamente visibles, pero hoy en día se ha detectado que las instalaciones de la refinería siguen expulsando al exterior aguas residuales que contienen hidrocarburos y aceites, y esto ha provocado inmensos daños en la región. Viendo este problema, es importante encontrar una solución la cual tenga una duración de muchos años y sea funcional para así poder hacer uso de esas aguas. Es por eso que es importante saber primero por qué se habla de los hidrocarburos, qué es un hidrocarburo y por qué le hace daño a tu salud. Se habla de hidrocarburos ya que la gasolina es una composición de hidrocarburos obtenidas del petróleo por destilación fraccionada. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos conformados únicamente de átomos de carbón y es dañino a estar en contacto con el medio ambiente, por lo que al estar en contacto con los seres humanos también. Bueno, ahora que ya sabemos lo que son los hidrocarburos, ahora pasemos a sus propiedades físicas, químicas, a su geometría molecular, a su polaridad y a su tipo de enlace. Bueno, primeramente sabemos que los hidrocarburos se dividen en dos tipos, estos son los alifáticos y los aromáticos. Los alifáticos a su vez se dividen en tres, que se clasifican en su tipo de enlace. Hablando estrictamente de los compuestos orgánicos, sabemos que solamente existen tres tipos de enlace, son los enlaces simples, dobles y triples. Los enlaces simples se da entre los alcanos, los enlaces dobles se dan entre los alquenos y los enlaces triples se dan entre los alquinos. La estructura molecular de los alquenos es trigonal plana, por lo que entre cada enlace existe un ángulo de 120 grados. La de los alcanos es tetraédrica y entre cada enlace existe 109.47 grados. Y entre los alquinos, su estructura molecular es lineal, por lo que en cada enlace existe un ángulo de 180 grados. Bueno, ahora pasemos a las propiedades físicas de cada uno de estos compuestos. Tenemos que los alcanos tienen un punto de ebullición que va aumentando. O sea, no tenemos un punto de ebullición ya establecido, sino que este aumenta constantemente al aumentar el número de átomos de carbono. En los alquenos es un poco más bajo que en los alcanos, y en los alquinos es más alto que al de los correspondientes de los alquenos y los alcanos. El punto de fusión de los alcanos aumenta con el número de átomos de carbono y a la simetría de la molécula. Y igualmente en los alquenos es un poco más bajo que en los alcanos, y en los alquinos es más alto que correspondiente a los alquenos y a los alcanos. La densidad de los alcanos es menor a 1 gramo por mililitro. Tenemos que es menor a la densidad del agua. Y igualmente en los alquenos es un poco menor que a la de los alcanos, y en los alquinos es un poco menor a los correspondientes por los alcanos y por los alquenos. La solubilidad en los alcanos es casi totalmente insoluble al agua. Se disuelven en solventes con baja polaridad. En los alquenos es considerablemente más alta que la de los alcanos, y los alquinos se disuelven en solventes no polares. Ahora tenemos los aromáticos. Es un líquido, su densidad es de 0.874 gramos por mililitro a 20 grados Celsius, y es más liviano que el agua, y son insolubles al agua. En solventes orgánicos no polares
a 5.5 grados Celsius. Las propiedades químicas de estos. La halogelación. La halogelación de los alcanos da origen a mezclas de derivados halogenados y desprendiendo halogenuros de hidrógeno. En los alquinos se forma un compuesto cuyo nombre generalmente es dihalogenuro vecinal. Y en los alquinos se origina un tetraaluro de alquilo. Tenemos que los tres compuestos son de combustión completa. En general, los compuestos orgánicos son combustibles, son poco densos, poco hidrosolubles, pueden ser de origen natural o de origen sintético, tienen carbono, casi siempre tienen hidrógeno, componen la materia viva, constituyen una gran cantidad de sustancias existentes en la Tierra, presentan concatenación. Tenemos que en los compuestos orgánicos que llevan carbono e hidrógeno casi siempre van a ser compuestos no polares debido a la falta de diferencia de electronegatividad y a la polaridad de sus elementos. Por lo que ahorita podemos decir, los alcanos y alquinos son compuestos no polares. En lo que respecta de los aromáticos, igualmente que tengan carbono e hidrógeno, serán compuestos orgánicos. Durante este derrame se presentan dos fuerzas intermoleculares, las cuales son puentes de hidrógeno y dipolo. Pues digamos que puentes de hidrógeno es una de las fuerzas más fuertes que hay. Esto pasa cuando un hidrógeno se junta con un oxígeno. En cuanto al dipolo funciona cuando hay dos polaridades de cargas opuestas y se juntan para equilibrarse. Propiedades físicas y químicas del petróleo. Densidad. El petróleo es más liviano que el agua. Su peso específico es influenciado por factores físicos y por la composición química del crudo, de 0.75 a 0.95 kg por litro. Olor. Es característico y depende de la naturaleza y composición del aceite crudo. Los hidrocarburos no saturados dan olor desagradable, debido al ácido sulfídrico y otros compuestos de azufre. En el color, varía de amarillo al rojo pardo y negro. Por luz reflejada, el aceite crudo es usualmente verde, debido a la fluorescencia. Su viscosidad se mide por el tiempo necesario para que una cantidad dada de petróleo fluya a través de una pequeña abertura. Su composición química principalmente se compone de 83 a 87% de carbono y de 11 a 14% de hidrógeno. Los petróleos se clasifican de acuerdo con las series de hidrocarburos predominantes que los constituyen. Se representan por las siguientes fórmulas: parafinas, nafténicos, aromáticos y asfálticos. Propiedades físicas del agua. Es la única sustancia que se puede encontrar en los tres estados de la materia de forma natural en la Tierra. No tiene color, sabor ni olor. Su punto de congelación es a 0 grados Celsius, mientras que el de ebullición es a 100 grados. El agua tiene un alto índice específico de calor, es decir, que tiene la capacidad de absorber mucho calor antes de que suba su temperatura. El agua posee una tensión superficial muy alta, lo que significa que es pegajosa y elástica. La fórmula química del agua es H2O, un átomo de oxígeno ligado a dos de hidrógeno. El agua es conocida como solvente universal, ya que disuelve más sustancias que cualquier otro líquido y contiene valiosos minerales y nutrientes. El potencial de hidrógeno, pH, es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El agua pura tiene un pH neutro de 7, lo que significa que no es ácida ni básica. Voy a hablar sobre los diferentes grados de toxicidad y el impacto ambiental que tienen los hidrocarburos en las personas y evidentemente pues en el ambiente que nos rodea, hablando de aire, agua, y pues cómo también puede contribuir en la negatividad en la tierra. Pues bueno, tenemos que saber que todos los hidrocarburos tienen un impacto de toxicidad ambiental, o sea, eso es como de ley para estos hidrocarburos, ya que todos son derivados del petróleo. Pueden llegar a causar en las personas irritación de pulmones, mucha tos, asfixia,
ahogos y problemas neurológicos, si se expone mucho tiempo a ellos o si se consume alguno de estos. Vimos 4 principales en clase, que son el benceno, los hidrocarburos saturados, que se conocen como parafinas, los hidrocarburos cíclicos, que se conocen como ciclánicos, y los hidrocarburos etilénicos u olefinas, que también se conocen como hidrocarburos acetilénicos. Todos estos tienen algo en común, que aparte de tener ya un impacto ambiental por el simple hecho de ser hidrocarburos, todos pues como la definición de esta misma dice, solo tienen un grupo de átomos que los conforman, y de ahí podemos nosotros saber sus grados de toxicidad. Por ejemplo, el benceno, pues su toxicidad es alta y su impacto ambiental es muy alto también. Los hidrocarburos saturados es completamente lo contrario, tienen toxicidad baja y impacto ambiental también. Los hidrocarburos ciclánicos son agudos. Esto quiere decir que su toxicidad varía dependiendo del consumo y dependiendo de la extracción de Y los hidrocarburos etilénicos, que son los acetilénicos, si tienen pues también un grado de complejidad casi como los bencenos. O sea, puede llegar a ser muy tóxico o puede llegar a estar muy controlado. Después de varias investigaciones, pues hemos llegado a la conclusión de la situación problema que se nos dio. Hemos investigado muchísimo y creemos que la oleoesponja, que evidentemente es una esponja de óleo, ofrece una serie de posibilidades que hasta el momento no tienen precedentes y pues de hecho muchos investigadores e inventores de esta misma pues piensan que es la mejor solución y la que se puede hacer que se pueda recuperar todos estos daños que hemos hecho al ambiente. Esta oleoesponja pues sí es como una almohada, una esponja literalmente como de baño, que se pone sobre la superficie del mar. Esta actúa sobre y bajo la superficie del agua y logra recoger exitosamente el petróleo, así como aceites y otros hidrocarburos que se encuentren derramados en absorbiéndolos, y esas moléculas, esta esponja de óleo es capaz de volverlas a exprimir para su uso después. O sea, gracias a las densidades diferentes que tienen los hidrocarburos, que evidentemente son mucho más pesadas que las del agua, pues se logró crear una superficie que este petróleo o estos aceites se pudieran adherirse con firmeza, y solo si tienen la fuerza que el agua no la tiene, se pudiera quedar allá adentro, y después pues ya en otros procedimientos con capas de óxido metálico pues se puede volver a depositar para su uso. Los científicos están asegurando que se continuará perfeccionando este material y que puede potencialmente ser utilizado para la limpia de puertos donde el aceite y el petróleo tienden a acumularse por el tráfico de embarcaciones. Gracias.